Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Ya habíamos planteado un debate, una conversación como la que habitualmente estamos sosteniendo con Rodrigo Esteves, y en el capítulo anterior nos habíamos referido a este nuevo volumen político que tienen las expresiones a nuestro gusto de extrema derecha, que atraviesan eh, buena parte de Europa y nuestro continente, y han llegado, por supuesto, a las costas argentinas, ¿no? En sus distintas expresiones. Las tamizamos, de alguna manera tratamos de diseccionar qué patrones comunes las unen, y como les decía, había quedado planteada la propuesta de discutir un poco qué le pasa al campo progresista con esto, no solo con esto, digamos, y también de alguna manera con los desafíos nuevos que se le plantean al mundo progresista, porque simplemente lo uso como disparador en este introito. Si tiramos de archivo y nos remontamos 30 años, que en la historia es nada, desapareció la bipolaridad, desapareció el campo socialista, a la izquierda le faltan referentes que ya no existen. Entonces, muchas veces se dice, por ejemplo, que el progresismo tiene una nueva agenda, que es el ecologismo, ¿no? Que eso es un refugio que le permite escalar. Bueno, valdría la pena discutir qué tan es así, qué pasa con viejas propuestas, pero todo esto en un minuto después de los anuncios con Rodrigo Esteves. Ya venimos. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, hice un introito que te lo completo con esto, perdón que por ahí es un poco extensivo, pero lo uso como disparadores, y después vas agregando, como siempre, barra libre, lo que creas oportuno, ¿no? Pero yo pensaba, cuando quería delinear esta conversación con vos, en algunos ejes, ¿no? Vos fíjate, por ejemplo, el progresismo en Europa, que uno habitualmente, bueno, lo puede asociar con la vieja socialdemocracia de la posguerra. No me estoy refiriendo a los clásicos partidos comunistas que también, y que por ahí estaban más entroncados en el eurocomunismo de Berlinguer, de Georges Marchal en Francia, y a posteriori de Santiago Carrillo en España, ¿no? O de Álvaro Cunial en Portugal. Pero la socialdemocracia, en algunos textos que yo leía o leí, me pareció interesante esta perspectiva, ¿no? Algunos sociólogos de izquierda decían, bueno, fue el vehículo que encontró el capitalismo de posguerra para enfrentar la amenaza comunista. Es decir, vino el plan Marshall, bueno, había que crear nuevas condiciones en las clases asalariadas, y la mejor manera de discutir renta de forma progresista fue el experimento socialdemócrata. De Willy Brandt en adelante, mucho más acá, si querés, Mitterrand en Francia, que incluso se animó, si recordás,
a estatizaciones. Bueno, después rectificó, fue largo el mandato de Mitterrand. Felipe en España. Bueno, digamos, eso claramente era una agenda del campo progresista. Ahora, ¿qué pasa? Se cae el muro y ya el capitalismo, que tiene mucho más, o está mucho más emparentado con el neoliberalismo, dice, bueno, ¿para qué queremos la socialdemocracia? Si total ya el enemigo comunista no está. Y creo que ahí se arma un despelote hasta la fecha que le cuesta a la agenda progresista hacer pie muchas veces, ¿no? Y cierro con este concepto, y ya te dejo. Habría que incluir en nuestro continente, y en la Argentina en particular, si querés, los años dorados de las materias primas por las nubes, que le permitieron a estos experimentos que algunos llaman populistas. Yo le puedo decir populistas sin ninguna cuestión peyorativa, porque creo que hay un momentum populista que tiene que ver más bien con el empoderamiento de sectores populares. Bueno, ese experimento, digamos, que atravesó Latinoamérica con el matrimonio Kirchner a la cabeza en la Argentina, pero con Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil y todo esto que sabemos, pareciera que también de alguna manera entró en crisis, y entonces se vuelve a replantear la cuestión de las agendas. Pero bueno, larga introducción, barra libre, te paso la pelota. Ahí suscribo, parto de la premisa que suscribo tu análisis y tu lectura acerca de lo que fue en aquel momento el esplendor de la progresía en Europa. Debo decir que da la singularidad que estamos ante una situación muy puntual en este cuarto de hora, que por primera vez en 60 años la izquierda gobierna en los 5 países nórdicos, por ejemplo, que es un tema de sorpresa para muchos, digo, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, que siempre fueron como aquel norte, aquella utopía del estado de bienestar, que han tenido distintas etapas, que naturalmente no han tenido la centralidad tal vez en los relatos que llegan a Buenos Aires, porque nuestro marco tradicional de reconstrucción de relato tiene que ver con nuestros antecedentes familiares, entonces siempre están más tamizados por la península ibérica o la península itálica, pero en verdad debo decir que hay un quiebre en este pequeño cuarto de hora donde hay una vuelta atrás en busca de una nueva progresía. Lo mismo pasa con España, de quien vos conocés muchísimo más que yo, pero la gesta de Pedro Sánchez es una gesta para analizarla y para diseccionarla muy puntualmente, y creo que España es un programa, porque Sánchez partió de un lugar casi, podemos trazar ahí un paralelo muy de entrecasa, digo, como el autito que usó Kicillof en su momento y se reían todos. Bueno, algo similar, digo, arrancó a pelear contra los varones de la tradición del PSOE, y un día se lo llevó puesto, ¿no? Entonces, y en ese un día se lo llevó puesto donde todos se mofaban, Sánchez terminó acordando con Podemos, algo que a priori resultaba inimaginable, y terminó construyendo un poder que hasta hoy continúa en el marco de la pandemia, en el marco de una situación de crisis, y bueno, tenemos a Pablo Casado por estos días dando vuelta por Buenos Aires, es decir, y con un retador, y con unos retadores dando vuelta acá por la gran ciudad, intentando capitalizar el voto extranjero. Es decir, realmente creo que hay escenas donde el progresismo está recuperando escena. Digo, hablabas muy bien del agotamiento de un modelo en la región. Simplemente te hago, y continúa por favor con la idea, pero te hago un acople de lo que bien estás distinguiendo, que empezó en Europa nórdica. Por supuesto este programa va grabado, pero ayer asumió el nuevo canciller alemán, Scholz, que es socialdemócrata. O sea, la socialdemocracia recupera Alemania después del larguísimo experimento, y exitoso, hay que decirlo, de Merkel, ¿no? Que inclusive llegó a gobiernos de coalición con socialdemócratas. Pero bueno, esas son democracias muy sofisticadas, digamos, ¿no? Pero en fin, te paso el dato para agregarlo. Y tal cual decís vos, son democracias desarrolladas, es otra cosa, sin duda. Ahora, nosotros, sin ese progresismo, sin ese clima que se vivió en los 80 en Europa, nosotros no sé si hubiéramos tenido el proceso de continuidad democrática que vivimos hoy. Es decir, tal vez es una repregunta que da para mucho más, pero digo, estamos a
estamos cumpliendo 38 años de continuidad democrática en la Argentina. Esto parece una cuestión menor seguramente si estás en algún otro país, pero en la Argentina 38 años de continuidad democrática es un hecho histórico. Tenemos más de 210 años y es nuestro periodo más grande de continuidad democrática, de elecciones sin proscripciones, sin vetos, sin apresar a los líderes de la oposición. Es decir, estamos hablando de un proceso que para la Argentina es completamente distinto. Después tenemos todo un capítulo de la deuda social de la democracia. Pero en términos institucionales, la democracia, es más, ante una crisis como la que también estamos próximos a cumplir 20 años, tuvo capacidad de responder y no salir por una vía cívico-militar. Salió en términos institucionales con Eduardo Duhalde a la cabeza. Es decir, me parece que nosotros hemos vivido un proceso totalmente revolucionario para la historia argentina, que en gran medida se debe a que esas democracias consolidadas de Europa y esas democracias consolidadas de la progresía europea, la de Mario Suárez en Portugal, la de Felipe González en España, la de François Mitterrand, que bien señalabas, en Francia, en ese momento Bettino Craxi al frente en Italia, digo, todos esos tipos le guiñaron el ojo a Alfonsín y a esa democracia del 83 para que arrancara. Yo no sé si hubiera sido la misma escena de no mediar que esos procesos políticos estaban tan consolidados, porque del otro lado, recordemos, el neoconservadurismo thatcheriano no tenía ni relaciones ni voluntad de relacionarse con la Argentina. No, pero bueno, acabas de tirar un par de disparadores interesantes, le recojo el guante. Yo recuerdo esos años de la primavera alfonsinista, como se le decía, ¿no? Y los vasos comunicantes que estableció Alfonsín, sobre todo con el Partido Socialista Obrero Español, con el PSOE y con Felipe, ¿no? Era muy potente realmente la relación. Hubo una apuesta muy fuerte de la socialdemocracia española por ese proceso histórico. Yo también te lo enmarco en esto que para los europeos es un verdadero rompecabezas que se llama peronismo, ¿no? O sea, no logran comprenderlo, el fenómeno. Realmente muchas veces caen en lugares comunes facilones, por derecha y por izquierda, quiero decir, entonces le enchufan el mote de partido fascistoide, y bueno, pero sí es cierto que la socialdemocracia comulgó mucho mejor con Alfonsín que con el peronismo, y meto en ese paquete a Menem, porque de paso un aviso histórico chismoso. Menem apoyó muy fuerte la elección de Aznar, ¿ok? Desde todo punto de vista, sobre todo con ayudas económicas. Pero bueno, hay un término que calza fantástico para esos momentos de Hipólito Yrigoyen, que dice las efectividades conducentes. Las efectividades, bueno, efectivamente hubo efectividades conducentes, y hasta yo sé quién fue el correo, cómo se hizo, todo, bueno, no importa, pero hubo un apoyo fuerte de Menem y del menemismo para que Aznar ganara esa elección, ¿no? Ahora, reconstruyendo esa escena, y bien hace señales en torno al otro gran colectivo nacional que es el peronismo tuvo en los propios 90, cuando fue esa restauración conservadora frente al fracaso de la socialdemocracia, o frente al fracaso del experimento de esa primavera a la que hacías mención del alfonsinismo, el peronismo tuvo una reacción que fue el Grupo de los Ocho. Justo claro. En esta semana se presentó un nuevo Grupo de los Ocho que habrá que ver cuánto da que hablar, ¿no? Entre el socialismo y sectores del peronismo, de este núcleo del que venimos hablando, de Hacemos por Córdoba, Mandazo Adentro, Camaño, bueno, es todo un tema, pero no quiero meterme ahí. Lo que sí digo, en los 90 tuvo el Grupo de los Ocho, que sin lugar a dudas con tipos de una ejemplaridad de otras características, Germán Abdala, el propio Chaco Álvarez, Juan Pablo Cafiero, el padre del actual canciller, tipos de otras características que habían ingresado en las listas junto al peronismo oficial, al de Carlos Menem, pero rápidamente optaron por tomar una agenda distinta y se plantaron enfrente de el indulto, los indultos para ser más preciso, o de lo que fue el proceso de privatizaciones atragantadas de Roberto Dromi diciendo vamos por todo. Me acuerdo. Todo ese proceso político, el peronismo tuvo claramente, por un lado, una escena antológica que es la del 17 de octubre del 90, donde se inaugura un conocido shopping de la ciudad de Buenos Aires en Santa Fe y Coronel Díaz, claro,
y donde poco más se acuña como aquello de te quedaste en el 45 o venía el shopping, ¿no? Digo, este contrapunto del 17 de octubre, pero por otro lado, el peronismo rápidamente tuvo una señal de, bueno, hasta acá llegamos, esto no es lo que yo concibo como proceso político peronista, por lo tanto, ahí hubo un diálogo de la progresía que rápidamente se recicló y que en esta ciudad puntualmente tuvo escena rápida, digo, el Frente Grande, el Frepaso posteriormente, la candidatura de José Octavio Pilo Bordón en el 95, digo, distintas escenas que fueron construyendo una alternativa que terminó significando para la historia argentina un quiebre en el 99, un quiebre que también hace el proceso de consolidación democrática. ¿Por qué digo un quiebre en el 99? Porque hasta ese momento el peronismo nunca había dejado el poder en términos de paz democrática. Es decir, el peronismo siempre había tenido que dejar el poder en el peor de los escenarios, o el helicóptero de Isabel Perón, o la cañonera del general. Digo, o golpe de Palacio, si querés, de Lastiri, si querés contabilizar a Cámpora, digo, nunca había tenido esa consolidación que me parece que es la gran consolidación del proceso político en la Argentina y también la gran consolidación y la gran entrada del peronismo a la continuidad democrática. Es decir, el peronismo ahí sí consolida esto. ¿Y por qué digo lo de la continuidad democrática? Porque me parece que el gran problema de la progresía o del progresismo en la Argentina es que no tuvo una respuesta después de eso. Es decir, ahí estuvo el quiebre. Y por eso vivió la crisis del 2001 y toda esta otra escena, hasta que luego sí aparece esta nueva entente internacional que vos señalabas, que es la del peronismo en esta versión de los últimos años, que hoy, coincido con vos, da la sensación de empezar a agotarse. Sí, lo que quería también plantear como disputa, como análisis, es esto que te comentaba en la introducción. Da la impresión que la nueva agenda progresista, y me tomo, si querés, de la fractura que se produce en Podemos cuando Errejón sale de Podemos y crea Más País, y que si vos mirás todo su discurso, es esta agenda del ecologismo, la agenda de la diversidad, la agenda de la igualdad de derechos, bueno, por esta vía inclusiva que va desde el lenguaje a definitivamente recoger el guante de lo que es el empoderamiento femenino. Me parece que ahí anida todo el clivaje de la progresía. A mi gusto me suena, digamos, con un perfume a poco. Por ahí, insisto, en democracias más consolidadas desde lo social, como es el caso de Europa, donde todavía el estado del bienestar, más allá de que tenga encontronazos, tiene una vigencia importante, hay un colchón social muy potente. Hay que decir, por ejemplo, que solo por citar, ¿no? España va a recibir de ayudas COVID del Banco Central Europeo 150.000 millones de euros, ¿no? 70.000 a fondo perdido y 70 y pico mil a créditos contra proyectos. Entonces, de los cuales ya recibió 20.000, la semana pasada 10.000. O sea, cuando vos tenés ese colchón social, bueno, tenés recorrido para determinadas políticas. La pregunta es qué le va a pasar o qué le pasa a la agenda del progresismo en países latinoamericanos, en concreto la Argentina, donde acabamos de conocer un nuevo índice de pobreza que supera los 40 puntos. Después podemos discutir si ese índice es, no es, si está bien medida la pobreza. Ahora, lo que no podemos discutir es que la deuda social en la Argentina es enorme, es enorme. Solamente uno recorriendo las periferias de cualquier gran urbe ve que las villas son mucho más grandes hoy que hace 10, 20, 30 años. O sea, cada vez están creciendo más. Entonces, hay una deuda social enorme y me parece que esa agenda, si esa va a ser la agenda progresista en estos lugares, me suena realmente a poco. O sea, creo que es pobre, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a preguntarme, ¿cuál va a ser? No le encuentro mucho las claves. ¿Cuál va a ser la agenda progresista frente a la deuda social, no? Ahí parece que está la moneda en el aire, ¿no? Ese es el gran punto donde uno percibe que hay una falta de respuesta. Vale decir algo, hay un pragmatismo que resulta inteligente para estas nuevas izquierdas. Lo que decías de Errejón, que parecía un
un tipo que estaba destinado a desaparecer de la política y terminó en una coalición que gobernó Madrid, y luego ante la derrota con Ayuso en el último turno electoral terminó desplazando el segundo lugar al PSOE. Es decir, terminó con una agenda que también incorporan estos sectores, por lo menos en estos últimos 2 años, que tiene que ver con la salud, que también es otra agenda de discusión, porque a partir de la pandemia se incorpora esa agenda. Recordemos que encabezó lista una trabajadora de la salud, ni más ni menos. Entonces digo, frente a este tipo de nuevas agendas, la del ambientalismo, la del feminismo, la de la diversidad, y también esta nueva posibilidad que da el debate en torno a la salud, me parece que tienen un clic interesante, que es este clic de un cierto pragmatismo. Es decir, no están más los dogmas de el proletariado, la revolución, el 17, el póster de Ernesto Guevara y los imperativos de la guerrilla de Latinoamérica. Hay una escena que se corrió de lado, por la cual habrá simpáticas miradas en las fiestas post triunfos electorales, a eso de las 4 de la mañana, donde algunos cantarán la Internacional y otros cantarán la marcha peronista y se reirán un rato, pero no, debo decir, no es el centro ni el eje de la construcción de la pertenencia que hoy se hace. Me parece que el centro y eje de la construcción de la pertenencia que hoy intenta hacer este nuevo progresismo tiene que ver con los conflictos sociales latentes, ¿no? Entonces, frente a este tipo de cosas, me parece que tiene la capacidad de adaptarse de otro modo, y en eso creo que es un plus. Creo que es un plus. Lo de Rejón tal vez sea el mejor caso, me parece el más por lo que demostró frente a la situación. Y a la inversa, lo de Iglesias también es un gran caso, porque Iglesias, que pareció adaptarse al modelo, terminó muy golpeado por el modelo. Sí. Bueno, lo de Iglesias, viste, también hay una mezcla de todo, y después te voy a otra reflexión para no alejarme de esto de la agenda del progresismo, ¿no? Vamos entrando ya en la recta final del programa, tenemos que empezar a cerrar, pero digo, recojo el guante de lo de Iglesias. Creo que, te digo la verdad, de Iglesias, lo que pasa, más allá de sus errores tácticos o estratégicos, creo que el último, a mi gusto, fue evidente, porque él ya veía que su ciclo estaba agotado en la función pública, por el desgaste que supone haber sido Iglesias, y encontró una salida que me parece poco elegante, es decir, porque se va la noche en que Ayuso literalmente lo pasa por arriba electoralmente, lo destroza. Hay que recordar que la boleta de Ayuso juntó más votos que las 3 izquierdas, más votos que Más Madrid, más votos que el Partido Socialista y más votos que Podemos, con lo cual es inapelable el resultado. Y sobre todo porque la convocatoria de Iglesias fue: me voy del gobierno central para no dejar pasar al fascismo en Madrid. Bueno, y como en el 39, desgraciadamente, pasaron. Bueno, esta vez pasaron con los votos aparte. Entonces, digo, a Iglesias lo que pasa es que también se le factura esto, quiero ir a ese punto, y no se le perdona que haya desalojado a la derecha del gobierno, porque la moción de censura que le provoca la caída a Rajoy no hubiera existido sin la enorme tarea parlamentaria de Iglesias, que fue monumental y que logró coaligar a las periferias de Esquerra Republicana y del Partido Nacionalista Vasco y por supuesto de los socialistas. Sin la tarea de Iglesias eso no hubiera sido posible. Por lo tanto, hoy no hubiera habido gobierno progresista en España. Y eso no se le perdona. Los poderes fácticos no se lo perdonan y no se lo van a perdonar nunca. Entonces, creo que él entendió, y eso sí es inteligente, y por eso me parece un dirigente notable, Iglesias, en su capacidad de análisis, más allá de los errores, que a veces los tiempos se agotan para determinadas tareas, que tenés que ir a otros lugares, y fíjate vos que tiene para mí la virtud de nombrar a la sucesora correctamente, que es la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que encabeza todas las preferencias, no de voto, las preferencias de aceptación como política, ¿ok? Bueno, dijo eso, si querés, incluso eso amerita un debate especial en Contragolpe. Pero por último, comparto esta reflexión final y te dejo para que cierres, y digo esto. Y ahí apelo a mi viejo vicio de origen desarrollista, ¿no? Yo creo que si la agenda progresista solamente va a quedar limitada a lo que planteamos, más la disputa, que es importante, la disputa por la distribución de la renta, que es todo un capítulo, y eso sí te hace
si querés, progresista. Pero si no incorpora verdaderos enunciados en cuanto a los modelos productivos y a cómo crecer y generar riqueza, y no tiene por qué entrar en contradicción con una agenda progresista, proponerse, por decirte algo, el impacto de la tecnología en el mundo laboral, los nuevos trabajos, cómo crecer desde ahí. Si eso no lo recoge la agenda progresista, me parece que corre el riesgo de quedarse afuera. Eso te lo dejo como reflexión final mía. Sí, y ahí le sumo dos cosas que son las hijas de la pandemia, ¿no? Uno, la de la brecha educacional que se inscribe en esto de las nuevas tecnologías, creo que es un gran quiebre que hay que empezar a analizar, y el otro, el de la crisis del sistema de salud. Digo, dos cuestiones para las cuales en el relato tradicional tenemos, en la construcción discursiva de la política argentina, la certeza de que todo está medianamente coaligado, y en el hecho real de lo que pasó en los últimos 2 años se nos han caído centenares de miles de chicos y adolescentes en la educación pública, y se nos han caído centenares de miles en la dificultad para el acceso a la salud. Creo que son dos cuestiones que el progresismo va a tener que sí o sí incorporar en su análisis, como también el de alguna mirada, paradoja, en estos días se cumple un nuevo aniversario del discurso de Parque Norte de Alfonsín, de alguna mirada sobre la modernización del Estado. Este Estado, tal cual está en la Argentina, no tiene más futuro, es decir, no hay manera de sostener esta estructura en el sector público de programas de asistencialismo que cada vez crecen más, pero que en un Estado pobre es imposible de llevar adelante. Bueno, recojo el guante, y además, si querés, para la próxima, salvo que en la semana aparezcan un cisne negro que nos haga cambiar de agenda, que no tenemos ningún problema, si no, recojo el guante, como buen experto que lo sos por origen y por político y por periodista, como buen radicólogo, quiero que me expliques esta nueva crisis. Algunos los acusan de internismos consuetudinarios salvajes, esta nueva crisis. No, y aprovechemos, si querés, no solo para discutir eso, que tiene, a mi gusto seguro, trasfondo político de poder por lo que viene en el 23, no tengo ninguna duda, pero aprovechemos, si querés, a repasar un poco cómo se van a realinear estas nuevas fuerzas políticas de cara a los próximos 2 años. Claro que sí. Gran abrazo. Nos vemos el sábado que viene en Contragolpe.